Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a continuar la serie que ya comenzamos hace 2 semanas, la serie titulada La Biblia dice así. En las semanas anteriores, el pastor Federico ya nos estuvo hablando acerca de la ideología del género. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La semana pasada nos habló también, según la palabra, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? Y en esta mañana vamos a hablar del fin del mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca del fin del mundo? Y hice todo el esfuerzo posible para que el mensaje no sea tan largo, ¿verdad? Porque el tema es sumamente grande. Así que 2 cosas nada más quiero decir acerca de eso. Capaz el mensaje sea un poco más largo. Pero por un lado, el tema en sí es extremadamente amplio. Imposible tocarlo en un solo mensaje. Y segundo, ustedes pidieron el tema, hermanos. Así que vamos a sentarnos bien cómodos en nuestras sillas. Si alguien tiene algo para anotar, vamos a anotar. Vamos a mencionar muchos versículos. No nos va a dar el tiempo para leerlos todos. Así que vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Y recién cantamos también construir nuestras vidas en base al amor de Dios. En esta mañana vamos a hablar de cómo podemos construir nuestras vidas en base a ese amor, que generalmente lo hacemos en base a lo pasado, a lo que Jesús ya hizo, ya enseñó, ya nos mostró, lo que hizo también en nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos construir nuestras vidas en base a lo que va a suceder, a lo que la Biblia dice que se viene para adelante, cosas que tal vez no podamos todavía entender plenamente, pero que el Señor nos va a mostrar. Y el título del mensaje es así simple, la Biblia dice así: fin del mundo. Y vamos a hablar sobre escatología. La escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Normalmente cuando hablamos en la iglesia de escatología, nos referimos a el fin del mundo, cómo va a ser cuando Jesús vuelva y qué va a suceder ahí. El fin del mundo es un tema que nos divide en varios grupos, incluso dentro de la propia iglesia. Algunos tienen posiblemente la opinión de que aunque creen realmente en el retorno del Señor Jesús, que va a volver, no les afecta ahora mismo, así que vamos a estudiar, pero no es demasiado importante. Eso, hay que seguir nomás la vida cristiana y ya. Otros, por el contrario, ven en cada noticiero que el Señor está a punto de volver. En cada noticia, ya viene el Señor, por la noticia que salió hoy. Y otros viven como si el Señor no vaya a regresar jamás. Y eso es muy triste, ¿verdad? Llamarnos cristianos sin tener la expectativa de que el Señor va a volver. Y a esto podemos sumar también las distintas opiniones que existen de cómo va a suceder realmente el fin del mundo. Y cuando nos ponemos a mirar las posturas de los hombres más estudiosos de la Biblia, posiblemente encontremos que ellos mismos tienen grandes lagunas en sus propias convicciones, en sus propias interpretaciones de la Biblia. Algunas tienen mucho sustento, algunos tienen menos sustento. Algunos llegan a proponer ideas incluso disparatadas acerca de cómo va a ser el fin del mundo. Y en esta mañana, para que sea también un mensaje que nos sirva en la actualidad, hoy mismo, para moldear nuestras vidas, construir nuestras vidas en base al amor de Dios, en este tema quiero mencionar 3 actitudes que deberíamos todos asumir ante el fin del mundo. 3 actitudes que encontramos de manera natural dentro de las revelaciones acerca de lo que se viene para el fin del mundo, para los últimos días. Y mientras estudiamos estas 3 actitudes, que realmente nos tocan a todos, vamos también a mencionar algunas de las posturas más aceptadas dentro del círculo cristiano evangélico de cómo va a suceder el fin de los tiempos. Y así que sin más preámbulos vamos a la primera actitud, que es: debemos estar velando. Esto es lo primero. En los capítulos 24 y 25, y repito, por ahí si alguien quiere anotar, puede anotar, porque no vamos a poder leer todo, así que voy a ir mencionando muchos pasajes que solamente voy a mencionar sin leerlos. En los capítulos 24 y 25 de Mateo tenemos una sección escatológica del fin del mundo que enseñó nuestro Señor Jesús. Y toda esta conversación, este discurso que Él da en esa situación, en esa circunstancia, comienza por una pregunta. Mateo 24, 1 al 3, vamos a leer. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Estoy leyendo Mateo 24, 1, ahora versículo 2. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta ahí vamos a leer ahora mismo. Pero dejen nomás sus Biblias abiertas ahí. A partir de ese momento, a partir de estas preguntas que le hacen los discípulos al Señor Jesús, comienzan las enseñanzas de qué cosas vendrían, qué cosas sucederían. Pero vamos a enfocarnos ahora en Mateo 25, porque Jesús explica algo bastante largo y complejo, pero nos ilustra con unas parábolas. Mateo 25, 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí vamos a leer. Esta es una parábola que hemos leído probablemente innumerables veces para resaltar la necesidad que tenemos de estar velando constantemente en nuestra vida cristiana. Siempre, o por lo menos solemos llegar a la conclusión de que el Señor puede requerirnos en cualquier momento nuestras vidas en servicio, en adoración, incluso llamarnos a su presencia en cualquier momento, pero rara vez leemos esta parábola dentro del contexto en que realmente fue enseñada, que es el fin de los tiempos. En ese contexto fue que Jesús pronunció esta parábola y se resaltan varias ideas. Quiero mencionar solamente 2 en este relato. La primera idea que me gustaría resaltar es que es la importancia de estar preparados. Para eso estaba contando nuestro Señor Jesús esta parábola. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Y en el capítulo 24 del capítulo anterior, el Señor Jesús nos habla acerca de la actitud opuesta de lo que es estar esperando. Muchas veces nos describen lo que es, lo que debería ser, mejor dicho, pero entendemos mejor cuando leemos lo que no debería ser, y generalmente nos vemos descritos acá en este lado, ¿verdad? Donde estamos haciendo lo que no deberíamos. Mateo 24, 36 en adelante dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Esa era la vida. ¿Qué describe este pasaje? Describe a una sociedad que no escuchó el llamado del Señor, que vieron incluso una construcción ahí que se estaba haciendo gigantesca y sin sentido, pero aún así no escucharon. Y la gente se dedicó a vivir sus vidas como si no hubiese un Dios, como si no hubiese alguien que nos va a llamar prontamente a su presencia. Y no está de más decir que pronto todos nosotros vamos a estar en presencia misma de Dios, ya sea por su regreso o ya sea por nuestra partida a su presencia. Nuestras vidas son cortas, breves. El Salmo 139 describe nuestra vida como una sombra.
Eso lo dice en el Salmo 39. Dice que nuestra vida es sumamente frágil, que nuestros años no son nada delante de Dios. Así que este encuentro con nuestro Creador no está tan lejano como a veces pensamos. Está ahí, a la vuelta de la esquina, en el momento menos esperado. Lo segundo que quiero resaltar en este pasaje es que el llamado del Señor requiere acción inmediata. Acción ahora mismo. En ambos relatos que estamos leyendo hay un final lamentable. Si leemos en Mateo 25, y esto es más lamentable aún porque se pudo haber evitado. En Mateo 25 leemos versículo 10, pero mientras ellas, las que estaban esperando al esposo, iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No hubo más entrada para ellas. De manera muy similar en la historia de Noé, Mateo 24, 39, leemos, y no entendieron, la gente que vio todo esto, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice, a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Palabras de nuestro Señor Jesús. No entendieron hasta que vino el diluvio. Qué triste es esto. Y nos puede pasar a nosotros. El sentido de urgencia es algo que se ha perdido muchas veces, casi completamente en la vida cristiana. No es necesario vivir frenéticamente sirviendo al Señor, haciendo tiempo donde no lo hay. Tampoco es necesario precisamente cargarnos de miles de actividades eclesiásticas. Yo a todas las reuniones de la iglesia tengo que asistir. A todos los grupos que hay 20 grupos, yo me voy a los 20 grupos y voy a imponerme disciplinas tremendas espirituales. No es necesario. Pero en muchas ocasiones llevamos esta idea pero tan lejos que difícilmente podríamos decir que somos como esas vírgenes que estaban preparadas, que tenían suficiente aceite. Porque el tiempo pasa y las dificultades llegan y nuestro aceite escasea. Y muchas veces se nos apaga la lámpara. Muchas veces nos vemos tumbados por la simple vida que tenemos que enfrentar en esta tierra. En muchas ocasiones, nuestra actitud ante la vida en general, y no solamente la vida espiritual, ante todo, se parece mucho más a la vida de los vecinos de Noé, que estaban ahí escuchando el llamado, que estaban viendo la construcción, pero que estaban viviendo sus vidas terrenales como si fuese el todo. Y no es el todo. Es la menor parte probablemente de nuestra vida aquí en la tierra. Tal vez no estamos viviendo vidas que ofenden alevosamente a Dios. Tal vez no tengamos una vida sumamente desordenada tampoco. Pero de ninguna manera a veces vivimos vidas que le honran y le sirven al Señor como a nuestro único dueño, como a nuestro único Señor. Quiero preguntar, para aplicar esto a nuestra vida directamente, ¿cuál es tu actitud acerca del final de los tiempos? ¿Te tienes sin cuidado? La verdad nunca pienso en eso. Ahora que mencionas, me acuerdo que va a venir un fin. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Estás viviendo tal vez como los vecinos de Noé, quienes vivieron en esta tierra como si nada? ¿Te das cuenta que el tiempo, tu tiempo, se acaba? Se va acabando día a día, minuto a minuto, se va acabando. En esta parábola, el Señor nos presenta una vida y un llamado de urgencia que requiere acción ahora. Cuando el Señor venga, ya no hay nada que hacer. Ahora es el tiempo de prepararnos. Así que vimos entonces, en primer lugar, la primera actitud es estar velando. El Señor viene. ¿Cuál es la segunda actitud que deberíamos tener presentes todos en nuestra vida? Una actitud de servicio. Todos deberíamos estar trabajando. Todos
deberíamos estar trabajando para el Señor. La segunda parábola que sigue a esta descripción del fin de los tiempos que hace nuestro Señor Jesús entre Mateo 24 y 25, es una parábola que tiene que ver con nuestro servicio al Señor y con la administración de nuestros dones, todo lo que el Señor puso a nuestra disposición. Tenemos esa parábola en Mateo 25, voy a leer del 14 en adelante. Pueden abrir sus Biblias ahí, por favor, Mateo 25, 14. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pero llegando también el que voy a saltar rápidamente ahí hasta el versículo 24, conocemos la historia. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1. Cada uno del que recibió 5 y 2 multiplicaron sus dones. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí leemos la palabra. De nuevo, este pasaje nos deja en claro qué es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Frutos de nuestro trabajo, resultados. Si bien muchos estudiosos afirman que esta parábola y la anterior van dirigidas particularmente a Israel y no toca a la iglesia, aún así su llamado es pertinente también para cada uno de nosotros. Este pasaje es seguido por la descripción de Jesús acerca de cómo va a ser el juicio final de todas las naciones. Y vamos a leer ese pasaje también. Seguimos en Mateo 25, versículo 31. El juicio de las naciones, dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje describe de manera muy resumida
los juicios que pasará la humanidad. Si bien hay quienes sostienen que habrá un solo juicio final, en donde todos compareceremos, hay gente que piensa así, estudiosos bíblicos que afirman esto. En la Biblia encontramos que habrán por lo menos entre 5 y 7 juicios en distintas ocasiones y con distintos protagonistas. Y podemos mencionar los siguientes juicios que aparecen en la palabra de Dios. Ahí arriba creo que van a aparecer con sus pasajes bíblicos. Primeramente está el juicio de los creyentes ante el tribunal de Cristo. Esto lo leemos en Romanos 14 y vamos a hablar un poquito más adelante. Está también el juicio de Israel, que va a ser juzgado según su propia naturaleza particular como pueblo escogido de Dios. Ezequiel 20, 33 en adelante. También el juicio de las naciones que acabamos de leer, que según algunos estudiosos sucederá luego de la gran tribulación para los que hayan pasado por ese tiempo. Tenemos el juicio de los ángeles caídos que se menciona en 2 Pedro 2:4. Tenemos también el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20:11 en adelante, que también muchos interpretan que es el juicio luego de toda la gran tribulación y luego de todo lo que suceda, donde todos los muertos se levantarán y pasarán a la condenación, esto es, a la muerte segunda. Además de estos 2 juicios ya sucedieron. Satanás ya pasó por un juicio, ya fue condenado, aunque ahora mismo es el príncipe de este mundo, él ya está condenado. Y el pecado, otro juicio que ya sucedió, el pecado fue clavado en la cruz y derrotado. Por eso nosotros tenemos libertad en Cristo. El juicio que a nosotros nos interesa en particular es el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo. Este será un juicio dedicado a recompensas y no a faltas ni condenación. Esa es una gran diferencia. El pecado de todo hijo de Dios ha sido perdonado, completamente olvidado. Ya no hay memoria de él porque fuimos justificados por la sangre y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí será juzgado en el tribunal de Cristo no será la justificación, no va a ser el paso de a la vida o a la muerte, sino que va a ser juzgada nuestra santificación. ¿Qué hemos hecho nosotros con la vida que el Señor nos permitió vivir? Con los dones que Él nos permitió administrar. Eso es lo que va a ser juzgado. ¿Cómo ha vivido cada uno de los hijos de Dios? Esto lo leemos en Romanos 14. Voy a leer del 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, habla Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de la iglesia. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si bien va a haber un juicio que nos engloba a todos, el juicio va a ser en particular a cada uno de nosotros. No nosotros como Primera de Fernando, no como denominación bautista, no. Cada hijo de Dios será juzgado en este tribunal. Leemos también en 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario, dice la Biblia, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Fíjense bien lo que dice. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora mismo, sea bueno o sea malo. Este es el tribunal de Cristo. Leemos en 1 Corintios 3, versículo 3 en adelante. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, no olvidemos esas palabras, cada uno, el fuego la probará, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre Cristo, que es la roca, recibirá, dice, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vemos claramente en la Biblia este tribunal de Cristo, que no se trata de pasar a vida o muerte, sino de lo que hicimos nosotros como administradores de la gracia de nuestro Dios que tenemos ahora mismo. Y cuánto más debería entonces resonar en nuestra cabeza este llamado de urgencia. Hoy tengo que hacer
mi servicio a Dios. Hoy tengo que hacer lo mejor para Él. Porque cuando me voy a encontrar con el Señor, no sabemos. Tal vez mañana sea muy difícil hacer lo que hoy puedo hacerlo fácilmente o con pocas dificultades. Qué bueno sería que aprovechemos realmente el tiempo. Sí o sí, los que pasen por este tribunal serán salvos, dice, pero como por fuego. Y encontramos en la Biblia con total claridad que la manera en que nosotros vivimos ahora nuestra vida de fe será probada por el fuego. Todos nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo. Un tribunal que Dios permita no sea así. Vamos a pasar y esperamos no salir avergonzados ante nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros, y que nosotros nos presentemos con manos vacías. Qué triste va a ser eso. Por no haberle servido como pudimos haberle servido, por haber derrochado los bienes que Él nos dio. Y quiero preguntar una vez más, para bajar esto a nuestra vida. ¿Estás preparado para este juicio, para este tribunal por el cual todos pasaremos? ¿Van a sobrevivir tus obras luego del paso del fuego? ¿Vas a tener alguna recompensa en este tribunal? Dos actitudes mencionamos hasta aquí. ¿Cuál era la primera? Estar velando. La segunda, estar trabajando. Si bien la Biblia afirma que en el cielo ya no va a haber aflicción, porque todas esas cosas que vivimos aquí ya habrán terminado, debemos tener presente que la Biblia también nos muestra que la adoración celestial en la presencia de nuestro Dios usa nuestras recompensas que hayamos logrado, que hayamos tenido en gracia de Dios, sean coronas o sea lo que sea. La adoración consiste en presentar eso a nuestro Dios. Rendirle a Él todo lo que hayamos logrado, porque lo logramos por su gracia. Y una vez más digo, en el cielo no va a haber tristeza. No sé cómo va a ser esa emoción en ese momento, pero yo no quiero estar cuando todos estén adorando a nuestro Dios con sus coronas y yo con mis manos vacías, porque mis obras fueron quemadas y no quedó nada. Qué triste presentarme así ante mi Dios. Vamos a ver un último punto. Nuestra tercera actitud: prepararnos para la revisión. Y este es un título, una pregunta. ¿Estamos listos para el escrutinio? ¿Estamos listos para enfrentar las preguntas que nos haga el Señor acerca de qué hiciste con la vida y el tiempo y los dones que te di? La pregunta que a muchos nos gustaría responder también es: ¿cuándo va a suceder este juicio? Yo sé que va a pasar, pero no sé cuándo, así que de repente no pienso mucho en eso. Así que vamos a hablar ahora brevemente de cuándo va a suceder esto. Y como ya hemos mencionado en el primer punto, la Biblia nos llama a vivir en un estado de alerta constante, en un estado de urgencia. La urgencia de servir al Señor debe estar presente en nuestros corazones todo el tiempo. No sabemos con qué recursos vamos a contar esta tarde, mañana o aquí a 5 o 10 años si el Señor nos vuelve antes, o nosotros partimos a su presencia. Así que ahora vamos a pensar un poco rápidamente, pasar por los elementos que comprenden el final de los tiempos, el marco escatológico de las últimas cosas. ¿Cómo se va a producir este juicio? Es opinión de algunos que sucederá un gran juicio final de los tiempos. Otros dicen no, hay varias etapas. Y así que ahora vamos a mencionar rápidamente los distintos elementos que incluye el final de los tiempos que estudia la escatología bíblica. La gran mayoría de estudiosos concuerdan en todos estos eventos que van a suceder. Algunos dicen, esto no va a ser en la vida real, física, sino que va a tener un cumplimiento espiritual. Otros dicen, no, todo esto va a suceder tal cual y vamos a verlo con nuestros propios ojos. Pero todos están de acuerdo en que estos eventos están presentes en la Biblia y están profetizados en las revelaciones que tenemos. El primer elemento es el arrebatamiento de la iglesia.
que se basa en varios pasajes. El principal es 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. Todos estos pasajes que voy a mencionar ahora, ninguno los vamos a leer, así que solamente voy a mencionarlos. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17 habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, que por cuestión de tiempo no vamos a leer, pero al igual que otros pasajes, tampoco vamos a leer, ¿verdad? Esta enseñanza afirma que la iglesia será llevada a los cielos junto al Señor Jesús, sin que eso represente todavía la segunda venida del Señor Jesús. La iglesia es llevada a los cielos, el Señor Jesús aún no regresa, solamente la iglesia va. Eso es el arrebatamiento de la iglesia, algunos lo conocen como el rapto también. Seguido a esto, no necesariamente en orden cronológico, puesto que ese es el tema de la disputa justamente, el segundo elemento es la gran tribulación. Esto es lo que viene también para aquí adelante. Es un tiempo en que la iglesia, según algunos también, ya no estará presente en la tierra y el gobierno mundial, podríamos decir, es ejercido de manera creciente y catastrófica por Satanás. Será un tiempo, dice, de 7 años de grandes penurias. Aquí nuevamente entra la interpretación personal. Son 7 años como lo conocemos nosotros. ¿Qué clase de años son? El Señor lo sabe. Lo podemos leer en Apocalipsis 6 en adelante, como también en las palabras que leímos recién en Mateo 24, Mateo 25 y Lucas 21. Repito, Apocalipsis 6, Mateo 24, 25 y Lucas 21. Al terminar el periodo de la gran tribulación se viene la batalla de Armagedón. Esta es la batalla en que se enfrentan Satanás y sus seguidores al Señor Jesús, que es presentado en Apocalipsis 19:11. Ahí se le presenta como un jinete con caballo blanco. Y el nombre del jinete, dice la Biblia, el nombre del jinete es Fiel y Verdadero. El otro nombre que él lleva escrito es el Verbo de Dios. Satanás y el falso profeta que gobernaban la tierra son arrojados en ese tiempo, en esa batalla, al lago de fuego que arde, dice, con azufre. Y en ese momento comienza el periodo conocido como el reino milenial. El reino milenial, durante el cual nuestro Señor Jesús reinará sobre toda la tierra y dará cumplimiento a todas las promesas hechas a Israel, que tuvieron ya un cumplimiento parcial, pero luego tendrá un cumplimiento completo en este reino milenial. Al final de estos 1000 años, esto se lee en Apocalipsis 20, esto está en Apocalipsis 20, al final de estos 1000 años, Satanás será liberado una vez más. Engañará a las naciones para ir en contra del pueblo de Dios, pero serán destruidos, dice la Biblia, por un fuego que descenderá del cielo y los consumirá. A partir de ahí, Satanás ni los ángeles que le hayan seguido serán liberados nunca más. Seguido a esto viene el juicio ante el gran trono blanco, y ahí serán juzgados todos aquellos que no han aceptado el señorío del Señor Jesús, y será la muerte segunda. La muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Finalmente llega un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto sí lo vamos a leer. Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada uno de estos eventos, sean que se den en este orden, en algún otro orden, muestran el plan de Dios para la humanidad, para con nosotros. Y es notorio que Dios, si bien tiene todo un plan que tiene que desarrollarse y llevarse a cabo, es notorio que Dios tiene aún así un plan particular para cada uno de nosotros.
En todos estos eventos catastróficos y mundiales, Dios se ocupa de cada uno de nosotros, también en particular. No como grupo, no como pueblo, sino de cada uno. Tu nombre será llamado. En todo este posiblemente desastre que podríamos llamar, tu nombre en particular va a ser nombrado y vas a estar en presencia de Dios. Siempre estarán entre nosotros aquellos que no piensen en estas cosas, que no les interese. Está bien, cada uno puede enfocar su tiempo, su estudio bíblico de la manera como prefiera. Pero el Señor nos reveló todo esto para que no perdamos el foco, para que tengamos presente una cosa: el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y para su iglesia será día de juicio, pero para recompensas, un día de sumo gozo. Será el tiempo del balance final en que ya no habrá nada más que podamos hacer. Solamente presentarnos delante de Dios con lo que hayamos hecho. Así como estamos, nos presentaremos delante de Él. Y cada una de nuestras vidas, nuestras obras serán probadas por el fuego. Quiero terminar con esta pregunta ya. ¿Estás ansioso, ansiosa, deseando, expectante el regreso del Señor? Verle cara a cara a tu Dios. Porque eso es lo que viene. Eso es lo que va a suceder. ¿Anhelas encontrarte con tu Dios en su misma presencia? Nuestra ciudadanía es de los cielos. Nuestro paso por aquí es temporal. Tengamos siempre presentes estas tres actitudes que el Señor nos muestra. Tenemos que estar cada día velando. Tenemos que estar cada día trabajando. Tenemos que estar listos para rendir cuentas ante nuestro Dios. Vamos a terminar leyendo Apocalipsis 22, 20 y 21. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si termina la palabra del Señor, ¿cuál es tu actitud ante este evento? Que no sea algo curioso, que no alimente solamente tu imaginación, que sea una verdad bíblica sobre la cual construyas tu vida hoy, porque hoy es el día en que podemos servir a nuestro Dios. Te invito a terminar este tiempo con una oración. Nuestro Dios y Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra revelada que nos muestra nuestra vida aquí, ahora y el más allá también. Te damos gracias porque nos espera un futuro de gloria en tu presencia en la eternidad. Anhelamos eso, Señor. Ven, Jesús, pronto. Y te pedimos ayuda para vivir nuestras vidas aquí y ahora en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Queremos servirle con toda nuestra vida en adoración. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cada ser humano existe con el propósito de relacionarse con Dios y glorificarle a Él. Y en este contexto, una vida terminada abruptamente es una vida que tenía el propósito de desarrollarse para la gloria de Dios. Nadie debe afectar este propósito de aquellos que aún no pueden defenderse.